Las palabras es la base fundamental del lenguaje. Es el elemento base con el que nosotros integramos las oraciones, los párrafos y la comunicación del ser humano. Las palabras, de acuerdo a su clasificación, responden al nombre o la ordenación como categorías gramaticales. ¿Qué son las categorías gramaticales? Las categorías gramaticales es el nombre que recibe cada una de las palabras por la ubicación que reside dentro de la oración. De esta forma tenemos sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, artículos e interjecciones. Los sustantivos es toda persona, animal, objeto, país, sentimiento, etc. De acuerdo a su clasificación, se dividen en concretos, abstractos, individuales, colectivos, partitivos, múltiples, compuestos, primitivos y derivados. Los sustantivos concretos son aquellos que se utilizan para nombrar seres materiales que son susceptibles de ser observables o de ser percibidos a través de los sentidos, como son las personas, los animales y las cosas. Por ejemplo, Gerardo, Perico, lápiz. Los sustantivos abstractos, por su parte, son aquellos que se utilizan para nombrar entes intelectuales, como son la libertad, la belleza, el amor, la esperanza, etc. Los sustantivos individuales son aquellos que se utilizan para referirse a un solo ser. Ejemplo, Alfonso, soldado, libro, etc. Los sustantivos colectivos se utilizan para nombrar un conjunto de individuos semejantes que forman un cuerpo o grupo. Familia, batallón, rebaño, arboleda, enjambre serían ejemplos de ello. Los sustantivos partitivos son aquellos que se utilizan para nombrar la parte de un todo. Por ejemplo, cuarto, mitad, décimo, centésimo, milésimo, etc. Los sustantivos múltiples son aquellos que se utilizan para designar el número de veces de una cantidad. Ejemplo, doble, triple, cuádruple, etc. Los sustantivos simples son aquellos que se utilizan para referirse a los que están formados por una sola palabra. Por ejemplo, ojo, araña, agua. Los sustantivos compuestos son aquellos que se utilizan para referirse a los que están formados por varias palabras. Anteojos, telaraña, paraguas, sacapuntas, etc. Los sustantivos primitivos son aquellos que se utilizan para referirse a los que no proceden de otra palabra. Por ejemplo, libro, hoja, zapato. En cambio, los sustantivos derivados se utilizan para referirse a aquellos que provienen de un sustantivo primitivo. Librero, hojarasca, libro. Los sustantivos derivados pueden ser aumentativos, diminutivos, despectivos, patronímicos y derivados verbales. Entre ellos tenemos los aumentativos, que son aquellos que se utilizan para señalar a las personas, animales o cosas. Ejemplo, sillota, librote, casota. Los diminutivos son aquellos que se utilizan para designar a aquellas personas, animales o cosas de una manera menor a la que es habitual. Sillita, librito, mesita. Los despectivos los utilizamos para indicar que las personas, animales o las cosas las miramos con desprecio. Ejemplo, casucha, libraco, cuartucho. Los patronímicos son aquellos que se derivan del nombre del padre. Por ejemplo, de Gonzalo deriva González, de Fernando se deriva Fernández, de Amado, Amador. Los derivados verbales son aquellos sustantivos que son derivados de un verbo. Por ejemplo, de comprar se deriva la palabra comprador, de pintar se deriva la palabra pintor y de escribir se deriva la palabra escritor. El sustantivo tiene un género y tiene un número. Si hablamos de género, decimos femenino o masculino, pero también tenemos el género neutro. Y si hablamos de número, establecemos un singular y un plural.
En el caso del adjetivo, hablamos de características, cualidades, defecto, virtud o proximidad en relación a algo. De acuerdo a la clasificación de los adjetivos, tenemos los que se clasifican en calificativos y determinativos. Los adjetivos calificativos designan cualidades, defectos o características para describir al sustantivo, en cuyo caso pueden ser explicativos y especificativos. Los adjetivos especificativos designan características del sustantivo, lo que los distingue de otros. Por ejemplo, pelota pequeña, casa grande, libro útil, etc. Los adjetivos explicativos designan una característica que es propia e inseparable del sustantivo que modifican, pero que no lo distingue de los demás de su misma especie. Por ejemplo, piedra dura, estrella brillante, nieve blanca, etc. Los adjetivos determinativos son aquellos que modifican al sustantivo sin describirlo. Pueden ser a su vez demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. Los adjetivos demostrativos son aquellos que indican el lugar del sustantivo que modifican. De acuerdo al lugar del hablante pueden ser este, estos, esta, estas, cuando los objetos que se nombran están cerca de quien habla. Por ejemplo, este lápiz, esta pluma, estos lápices, estas plumas. Se emplea ese, esa, esos, esas, cuando los objetos que se nombran están cerca de quien se habla. Por ejemplo, ese libro, esa libreta, esas flores. Empleamos aquel, aquella, aquellos o aquellas cuando los objetos que se mencionan están retirados de quien habla. Por ejemplo, aquel árbol, aquella planta, aquellos árboles, aquellas plantas. Los adjetivos posesivos, por su parte, determinan una relación de posesión o pertenencia del sustantivo y son los siguientes. En el caso del singular, mío, mía, mi cuaderno, tuyo, tuya. El cuaderno es tuyo. Suyo, suya, su. El cuaderno es suyo. Nuestro, nuestra. El cuaderno es nuestro. En el caso del plural sería míos, mías, mis. Mis cuadernos. Tuyos, tuyas, tú. Los cuadernos tuyos. Suyos, suyas, tus. Los cuadernos suyos. Nuestras, nuestros. Los cuadernos nuestros. Los adjetivos numerales comprenden todos los números y se dividen en cardinales y ordinales. Los adjetivos cardinales expresan simplemente los números, por ejemplo, 1, 2, 3, 100, 1000, 1.000.000. Los adjetivos ordinales, por su parte, expresan la idea de orden o colocación de los objetos. Primero, segundo, tercero. Tenemos adjetivos indefinidos. Son aquellos que determinan el sustantivo de un modo vago o general. Son adjetivos indefinidos: alguno, ninguno, otro, mucho, poco, cualquiera, cualquier, etc. De acuerdo a los grados del adjetivo, tenemos el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. En el grado positivo, expresamos una cualidad o característica solamente. Camisa limpia, cabello negro, caballo blanco. En el grado comparativo podemos expresar superioridad. Tu camisa está más limpia que la mía. O de inferioridad. Tu sonrisa es menos atractiva que la de ese muchacho. De igualdad. Tú y yo somos agradables. En el grado superlativo, expresamos una cualidad o característica en alto grado. Se forma anteponiendo al adjetivo una palabra, la palabra muy, o dándole la terminación ísimo al adjetivo. Ejemplo, la camisa muy blanca sería una camisa blanquísima. El artículo antecede al sustantivo y determina el género y el número.
El artículo es la parte variable de la oración. Tenemos artículos determinados e indeterminados. Los artículos determinados son el, la, los, lo. Y los artículos indeterminados son un, una, unos, unas. Existen también los artículos contractos, que se forman de dos elementos. El artículo al y del. Al se conforma de la preposición a y el artículo el. Y del se conforma de la preposición de y el artículo el. El pronombre es la palabra que sustituye al sustantivo sin nombrarlo, pero debe concordar con él en género y número. De acuerdo a su división, se estructuran como personales, demostrativos, posesivos, relativos e indefinido. Los pronombres personales designan las personas gramaticales. Las personas gramaticales son la primera, segunda y tercera persona. Yo, tú, él, o nos, nosotros, nosotras y ustedes, y ellos. Los pronombres personales designan las personas gramaticales. Las personas gramaticales son tres: primera, segunda y tercera. La primera persona designa aquella a quien habla. Del singular sería yo, me, mi, conmigo, y del plural nos, nosotros o nosotras. La segunda persona gramatical sería tú, te, ti, contigo, y en plural ustedes. La tercera persona gramatical sería él, ella, la, lo, le, sí, se, consigo, y en plural ellos, ellas, las, los, les, se, sí. Los pronombres demostrativos indican la proximidad o lejanía con los objetos en relación con quien habla. Se emplea este, estas, estas, cuando los objetos están cerca de quien habla. Y ese, esa, esas, esos, cuando están más retirados de quien habla. Pero aquel, aquella, aquello o aquellas cuando el objeto que mencionan está más lejano, más retirado. Los pronombres relativos se refieren a una persona o cosa ya citada y relacionan dos oraciones entre sí. Los pronombres relativos son los siguientes: qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cuándo, cómo, cuánto, etc. Por ejemplo, el aire que respiramos está compuesto por varios gases. Los pronombres interrogativos y exclamativos son todos aquellos que expresan pregunta. El verbo es toda acción, estado o esencia. De acuerdo a su significación, tenemos dos tipos de verbo: el verbo copulativo y el verbo predicativo. El verbo copulativo funciona como enlace entre sujeto y predicado. Y el verbo predicativo es todo aquel verbo que expresa acción. De acuerdo a los verbos predicativos, tenemos los verbos transitivos, intransitivos, reflexivos y recíprocos. El verbo es toda acción, estado o esencia. De acuerdo a su significación, tenemos dos tipos de verbo: el verbo copulativo y el verbo predicativo. El verbo copulativo funciona como enlace entre sujeto y predicado. Y el verbo predicativo es todo aquel verbo que expresa acción. De acuerdo a los verbos predicativos, tenemos los verbos transitivos, intransitivos, reflexivos y recíprocos. El adverbio es la palabra que modifica al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Indica las circunstancias o condiciones. Los adverbios son palabras invariables, es decir, no presentan ni género ni número. Los adverbios se los vamos a clasificar como adverbio de lugar, de tiempo, de cantidad, de afirmación, de negación, de modo, de duda, etc. Los adverbios de lugar indican dónde se realiza la acción: aquí, allí, allá, cerca, lejos. Los adverbios de tiempo indican cuándo se realizó la acción: hoy, ayer, mañana, siempre, nunca. Los adverbios de cantidad indican la intensidad de la acción: mucho, poco, nada, bastante. Los adverbios de afirmación nos indican si la acción es verdadera. Son adverbios de afirmación sí,
cierto, verdaderamente. Los adverbios de negación nos dicen que la acción es falsa. No, nunca, jamás, nada. Los adverbios de modo indican la manera en que se realiza la acción. Rápido, lento, bien, buenamente, malamente. Y los adverbios de duda nos indican que no existe seguridad en aquello que se asevera. Quizá, acaso, tal vez, posiblemente. La preposición es una palabra que funciona como enlace entre elementos. Las preposiciones son palabras invariables, es decir, no presentan género ni número. Las preposiciones son las siguientes: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Las interjecciones, por su parte, son la expresión de nuestros impulsos o afectos. Mostramos a través de ellas admiración, horror, dolor, pesar, alegría, amenaza, enfado, indignación, aprobación, burla, desagrado, deseo. Son expresiones breves y en ocasiones de origen onomatopéyico, de carácter incidental en una oración. Siempre las vamos a poner entre signos de exclamación y las vamos a clasificar como propias e impropias. Las interjecciones propias, por su naturaleza, no constituyen una palabra en sí. Son todas esas expresiones espontáneas. ¡Ah! ¡Ay! ¡Up! ¡Caramba! ¡Uy! ¡Sh! Las interjecciones impropias son aquellas que, siendo otro tipo de palabras, son usadas como interjección. ¡Anda! ¡Vamos! ¡Ánimo! Vale, pues. Silencio. Cuidado. Si te fijas, cada palabra tiene su propia función, pero sola cada una de ellas, aun cuando tiene su propio significado, no dice mucho. Es cuando las unimos en las oraciones, cuando las hacemos parte de nuestra expresión, que le damos ese significado que muestra gran parte de nosotros mismos.